Pregunta, si está basándose usted en algunas arbitrariedades cometidas contra algunos colegas suyos que tenían título, ¿por qué hace falta una ley? Porque lamentablemente el Ministerio de Educación ni los gobiernos de turno, ¿no?, respetaban la ley de ubicarlos donde correspondía. La pregunta es para resolver esos casos particulares. ¿Por qué tienen que hacer votar una ley? Ese es el problema, porque una vez que hay una ley, estamos pues polarizando y estamos generando la sensación de que una cierta mayoría se ha puesto de acuerdo con Dina Boluarte, cuyo gobierno es al fin y al cabo débil, el bloque magisterial la está respaldando, y hay toda esta sensación incluso asociada con los nombramientos de los ministros de ahora, ¿no? Porque hay que vincular las cosas con el contexto político. Sí, yo lamento ese tipo de aseveraciones y que nos pongan a nosotros en el centro. Yo estoy demostrando... Pero tampoco son vírgenes ustedes. Pero ¿no le parece chocante que cualquiera sea el número, no postulen al mismo examen que 100.000 de sus colegas están tratando de pasar para acceder a un puesto oficial nombrado y permanente? ¿Por qué tienen que renunciar a algo que está amparado en el artículo 26, numeral 2 de la Constitución Política del Perú? Los derechos reconocidos por la Constitución y la ley son irrenunciables. ¿Por qué esta ley ha producido tanto impacto y esta sensación muy negativa de que se está retrocediendo en el principio de la meritocracia? Muchas gracias, Fernando. Lo primero que hay que aclarar, y por eso yo utilicé un adjetivo que a algunos ha incomodado. Ignorantes. No, claro, no tiene por qué incomodarse, o sea... No es un elogio, señor Paredes. Claro, pero ignorante quiere decir ignorar, ¿no es cierto? Cuando uno ignora algo, y yo vengo escuchando con el mismo desconocimiento las cosas. Aquí lo que hemos hecho, hemos regresado a las instituciones educativas a docentes que fueron despedidos, ojo, despedidos, ese es el tema, teniendo título profesional. ¿De profesores u otro título profesional? No, profesores. Yo aquí le entrego un caso emblemático de muchos que hay. Fíjese, ese es un profesor de mi región, ¿ya? Y el título que tiene a ojos es un título del año 2008. 2008. Profesor Mogrovejo. Sí. Y en la segunda hoja usted puede comprobar registrado en SUNEDU. Ya. Y ahí lo tiene, está registrado en SUNEDU. ¿Y bien? ¿Y qué pasó? Que este profesor en el tercer folio fue retirado el 31 de mayo del 2015. 7 años después de haberse graduado. ¿Por qué lo retiraron? Porque simple y sencillamente el Ministerio de Educación no tenía la data correcta. Porque un docente interino nombrado, ¿ya?, no puede ser nombrado 2 veces. No pues. Lo que pasa es que de acuerdo a la ley del profesorado, artículo 11, ¿ya?, cuando un docente se titulaba, entonces le decía a la UGEL, señor, me he titulado, cambie la denominación de mi nombramiento, ya no es interino, ahora es titular. Segundo, ubíqueme en el... Que tenga un título no significa que sea titular, ¿ah? Puede ser contratado. Claro, pero administrativamente sí. A nosotros el nombramiento era o era interino o era titular. ¿Cuándo interino? Sin título pedagógico. ¿Cuándo titular? Cuando tenías el título pedagógico. Así era la denominación, ¿ya? Entonces, una vez que se tituló el profesor, pide, de acuerdo al artículo 11, ley del profesorado, ubíqueme en el nivel magisterial de acuerdo a los años de trabajo que ya tengo. Eso está en la ley. Las leyes se cumplen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? El maestro solicitó y la UGEL no le hizo caso. No le hizo caso ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni el 12. Entonces, en el 12, ¿la data del ministerio cuál es? Que el señor era interino. Y no es cierto. Y tan es así que en los mismos folios que le adjunto, él logra ir al Poder Judicial. Va al Poder Judicial en el año 2015. ¿Y qué resolución obtiene el Poder Judicial? Y en el Poder Judicial la sentencia del mes de agosto, exactamente 29 de agosto del 2018, ¿qué dispone el Poder Judicial? Dispone, ¿ya?, se dispone que la demandada expida nueva resolución mediante la cual mantenga al demandante en el cargo de profesor nombrado. De acuerdo. Ahora, es un caso particular, es una anomalía y una arbitrariedad la que se ha cometido contra su colega Mogrovejo. ¿Por qué hace falta una ley para resolver estos casos individuales? Acá hay una decisión judicial inapelable, ¿no? Claro, y no solamente es esa, hay también casaciones. Bueno,
aún más largo y engorroso el procedimiento. Que son de mayor peso y como usted dice. Pero por eso mismo la pregunta, si está basándose usted en algunas arbitrariedades cometidas contra algunos colegas suyos que tenían título, ¿por qué hace falta una ley? Porque lamentablemente el Ministerio de Educación y los gobiernos de turno, ¿no?, respetaban la ley de ubicarlos donde correspondía. Acá hay una data del Ministerio de Educación, porque esto ya se vio en el año 2017. Esto está en archivos del Congreso 2017 y ahí se hablaba de ¿cuántos? De 14.315 maestros. ¿Que estaban en qué situación? Interinos. Interinos queriendo decir que, según el lenguaje de... Según el Ministerio de Educación, sí, no tenían título. Yo aquí pruebo y demuestro. Título. Casaciones con título. Pero este no es el caso, pues cuando se habla de 14.000 y pico, ajá, es que hay gente que está enseñando sin título y sabemos que eso ha habido. Estuvo, desde los años 80 ha habido, ¿no? Claro, sí, mucho antes, sí, mucho antes, pero no es solamente 80. Pero en el 84 creo que hubo una flexibilización por necesidad, y la señora Cabanillas, después en el primer gobierno de Pritz, etcétera. Y hay el problema de ciertas comunidades de la selva, ya lo hemos comentado con otros colegas suyos, a donde nadie quiere ir, y ha habido que hacer algunas flexibilizaciones. Hasta el día de hoy. Ya, hasta el día de hoy, sí. Hay intitulados hasta el día de hoy. Pero la pregunta es para resolver esos casos particulares. ¿Por qué tienen que hacer votar una ley? Ese es el problema, porque una vez que hay una ley, estamos pues polarizando y estamos generando la sensación de que una cierta mayoría se ha puesto de acuerdo con Dina Boluarte, cuyo gobierno es al fin y al cabo débil, el bloque magisterial la está respaldando, y hay toda esta sensación incluso asociada con los nombramientos de los ministros de ahora, ¿no? Porque hay que vincular las cosas con el contexto político. Sí, yo lamento ese tipo de aseveraciones y que nos pongan a nosotros en el centro. Yo estoy demostrando... Pero tampoco son vírgenes ustedes, son políticos que saben actuar. Claro, y cuando quieren conseguir cosas saben mover. Sí. No van a regresar, que quede claro, y lo dejo aquí claramente, no va a regresar un solo intitulado. Uno solo partido. Palabra de arequipeño. Palabra de arequipeño. Esta ley no va a favorecer a nadie que no tenga un título. Con toda seguridad, yo soy el primero en denunciar. ¿Y no va tampoco a entrar nadie que haya reprobado exámenes a los que se presentó? No pueden regresar las personas que no estén apegadas a lo que hemos aprobado. Tenga usted en cuenta que este proyecto ha sido aprobado en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, comisión que fue presidida por la doctora Gladys Echaíz Calderón. Porque esto no se le puede hacer a los trabajadores. No, lo que se ha hecho al señor Mogrovejo ciertamente no, pero usted está dando un salto de uno y algunos casos. Muchos. ¿Cuántos se van a ver beneficiados por esta ley según usted? No más de 3.000 personas. No más de 3.000. No son 14.000, porque en la data del 2017, cuando hablamos de 14.315 interinos, 2.489 ya tenían 65 años y fueron retirados. Entonces, ¿van a regresar 14.000? No, reste ese número. Y luego los que han ido avanzando en edad y que ya no tienen menos de 65 años. Entonces, no se puede hacer una afirmación tan tendenciosa y temeraria, decir, 14.315 no van a regresar. Pero ¿no le parece chocante que cualquiera sea el número, no postulen al mismo examen que 100.000 de sus colegas están tratando de pasar para acceder a un puesto oficial nombrado y permanente? ¿Por qué tienen que renunciar a algo que está amparado en el artículo 26, numeral 2 de la Constitución Política del Perú? Los derechos reconocidos por la Constitución y la ley son irrenunciables. Lo que hay que valorar es cómo han resistido hasta el día de hoy. Y ellos no están fuera de aulas. La gran mayoría de ellos están en aula, como el profesor Mogrovejo, está más del 90% en aula, como contratados. No es que están fuera del aula. Y para ser contratados han tenido que ser partícipes de la famosa prueba única nacional y estar rankeados y en base al ranking ser contratados. De acuerdo. O sea, no es que están fuera de aula, don Fernando. Nota, entonces.